Ya chicos, chicas, ¿cómo están? Bien, profe. Qué Bien, bueno. Ya, me voy entonces a nuestra pizarrita. Por ahí estamos. Trun, trun. Exacto, ya. Ahí estamos. Perfecto, ya. Vamos a los modelos operantes internos. Voy a borrar yo un cuadradito que no sé si lo puse yo o no, pero no me acuerdo. Ya. Nos vamos a esta parte. Modelos operantes internos. Tenemos dos grandes grupos, ¿cierto? De modelos operantes internos. ¿Cuáles eran esos? ¿Se acuerdan cuáles Lo eran? mismo y lo de los demás, ¿o no? Perfecto, muy bien. ¿Quién me habló ahí? ¿Quién me hablaba ahí? la Caro, creo, profe. La Caro, profe. La Caro. ¿Carolina? Sí, profe, yo. Carolina. Muchas gracias, Carolina. Entonces, tenemos los modelos operantes internos de sí mismo y de los demás, ¿cierto? Ya. ¿Cómo son los MOI de sí mismo en este chiquillo? Voy a acercar un poquito mi pantalla para ir escribiendo aquí y que ustedes puedan ver mejor lo que voy escribiendo, ¿ya? Ahí tenemos modelos operantes internos, MOI de sí. Ahí sí, parece que se había caído el Teams, ¿o es idea mía? Sí, no, se cayó el Teams. Sí, se había caído, me apareció un mensajito como en espera de conexión o tratando de reconectarse o algo así. Ya, Claudio, Internet más. ¿cómo? No apagó, ¿cierto? Porque yo creía que era a mí nomás por mi internet. Ah, no, parece que a todos, porque a mí me aparecía y en general yo tengo bien buen internet, pero qué raro. Ya, vi ahí que había una manito levantada. Claudio Correa dice. Sí, profe. Nosotros destacamos que había un sentimiento de inferioridad por parte de él. Ya. Sí, perfecto. Ya. Pero Sí. nosotras como grupo pensamos que él se siente frustrado por no haber cumplido algunas metas en su vida. Ya. Sí, absolutamente. ¿Cierto? ¿Recuerdan algún pasaje concreto donde aparece este sentimiento de inferioridad? Como en algo de lo que él decía, como podríamos... Con su trabajo. ¿Ya? Sí, no, pero me refería como, ¿podríamos agregar una viñeta, por ejemplo? Yo, profe, tengo. Sí. Cuando él está saliendo con la chica de medicina, la chica que estaba estudiando medicina y que Sí. dijo que no es suficiente para ella. Y además, cuando él tuvo esta
esta relación, no sé si fue que con una chica que había terminado, porque igual estuvo con varias chicas, pero ella ahora está con un hombre millonario y que tiene de todo y que él nunca podría haberle dado nada. Exacto. Entonces yo voy a anotar aquí, no soy suficiente, soy inferior. Es que recuerdo algunos pasajes, ahora no de memoria, ¿sí? Pero no los tengo ahora en la mente, no los marqué, pues. Déjeme ver si encuentro alguno más. Pero solamente lo quería como poner en algunas viñetas textuales de él, ¿no? Porque claro, como resumen, el modelo de él, de sí mismo, es negativo. ¿Ya? Pero Ese es acá como... tengo unas. ¿Sí? Dígamela. Acá tengo unas, se las leo. Sí, porfa, Dice léamela. que me siento un idiota de ella y no me pasa solo con ella, me pasa con todas las chicas que conozco. Siempre me siento inferior a todas. Después menciona, esta idea se repite. Yo no tengo nada que ofrecerle a nadie. Por eso es mejor que se alejen. Exacto. Esa me gustó. No tengo nada que ofrecerle a nadie. Perfecto. Ya. Entonces, esas viñetas, ¿cierto? A nos muestran que este chiquillo tiene un MOI de sí mismo negativo. Voy a poner en mayúscula eso, ¿ya? Que en este caso tienen que ver con sentirse poco valioso, poco importante, poco interesante, poco atractivo, por ejemplo. Como en el fondo es como decir, soy penca. ¿Se fijan? Es como, chuta, no soy suficiente. Oye, el otro le dio esto, lo otro, no sé. O sea, yo no valgo. Ese es como el modelo que él tiene de sí mismo, absolutamente negativo, como de poco valor, ¿no? Como de uno que a nadie le interesaría, entre comillas, ¿sí? Perfecto, ya. Y muchas gracias por las viñetas, porque en el fondo, bueno, cuando ustedes hagan el trabajo, chiquillos, chiquillas, el caso evalúo, para poder ustedes justificar, la idea es que vayan integrando viñetas, ¿ya? En los estilos de apego igual. Nosotros aquí lo fuimos conversando, porque no podemos poner todo ahí, ¿no? Pero cuando si ustedes dicen ya, este paciente, nuestra hipótesis que tiene un estilo de apego tal, por esta razón, porque en el texto aparece que se refiere a sí mismo de esta manera, por ejemplo, cuando dice ¿no? O sea, ojalá traten como de ponerle la mayor cantidad de citas textuales posibles para yo ir viendo que ustedes fueron aplicando los conceptos, ¿ya? Perfecto, entonces el modelo operante interno de sí mismo es principalmente negativo de este paciente, ¿ya? Como poco valioso, poco querible, etc. ¿Cuál es su modelo operante interno de los demás, de los otros, de sus figuras de apego más importantes? Déjenme ver Igual si es veo. negativo. Igual es negativo, ¿cierto? Ya. ¿En qué se nota? ¿Qué podríamos poner? ¿Qué viñetas podríamos citar, entre comillas? ¿Alguien tiene alguna por ahí marcadita que me pueda dictar? Yo me acordé al tiro de una, pero no la quiero decir. Profe, esa Que parte es que de le la dice mamá. es homosexual y lento, ¿o no? Ya, ese es del papá, ¿cierto? Sí. Ya, pero o sea, ese es un comentario del padre de él, ¿no? Ahora, ¿qué podríamos nosotros pensar a propósito de ese comentario del papá? ¿Cómo es este papá? ¿Cómo es un papá que le dice eso a un hijo? No es Crítico. textual. ¿Ah? Decía que la mamá era crítica y algo así. Sí, no, de la mamá, eso fue lo que me acordé yo, ¿no? Que él en el relato dice, mi madre, eso pensé si alguien me lo podía dictar porque no me acuerdo de memoria, pero dice algo como mi madre es muy crítica. ¿Alguien se acuerda cómo lo dice? ¿O lo tiene por ahí que me lo dicte? No Yo encuentro el lo de la tengo, mamá, pero se encontró. Yo lo tengo, profe. Pero igual hay Dígame un manos, poquito más claro aquí. igual hay manos prendidas, entonces no quiero pasar a llevar a los que están con la Ah, manito. perfecto, ya. No sé si esos Ya, quieren hablar, si tienen ya. algo. Sí,
Pucha, yo veo solo a Claudio Correa con la mano en alto. No sé si estoy Acá bien yo o mal. tengo primero a Felipe Sepúlveda, después a Claudio Correa, después a Francisco Bascuñán y después a Felipe Sotelo. No sé si estará Entonces bien la o los cuestión, compañeros de otra ya, forma. no está actualizado mi chat. Ya, espérame un poquito. La chica que dijo lo del papá, ¿cómo podríamos poner este padre? Es que algo parece que me iba a decir, pero no alcancé a escuchar bien. No, profe, la verdad no sé qué decirle. Perfecto, ya. Ya, lo dejamos ahí entonces como en espera porque tenemos que el padre le dice eso, ¿cierto? Tenemos que el padre, que es una figura obviamente muy importante para él, dice, oye, pucha, mi hijo es re lento y homosexual, ya. Piensen ustedes mientras, ¿no? ¿Cómo, qué adjetivo podríamos poner en el fondo a este padre? Ahora, esto no está textual porque tendríamos que ponerlo nosotros, ¿ya? Ya, en orden de las manitos levantadas, como no las puedo ver, ¿podría partir el que está con la manito levantada de antes, porfis? Felipe Sepúlveda, creo. No sé si va tu Sí, compañero. profe, pero Dele. la verdad no sabría qué responderle con respecto al papá. Yo era como otro ejemplo con respecto al tema ¿Ya? de los amigos. Que lo que Ah, pasa es que, ¿ya? por ejemplo, bueno, sí, de repente pienso tonteras. Por ejemplo, con mi grupo de amigos me pasa que siento que están buscando la oportunidad para humillarme. Eso también se Perfecto. ve Déjeme reflejado. anotarlo. Siento que están buscando la oportunidad para humillarme. Perfecto, ya. Quédese ahí nomás. ¿Qué modelo de los demás es ese? ¿Cómo son esos otros para él? Hostiles. Hostiles, absolutamente hostiles, ¿no? ¿Qué otro adjetivo Amenazantes. podríamos decir? Son amenazantes. Perfecto. Ve que los otros pueden ser amenazantes porque lo quieren dañar. Esa es la sensación de él, ¿se fijan? O sea, el mundo, los demás, los que están afuera, son personas que podrían buscar hacerme daño. Son amenazantes, me quieren humillar, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? Había, en orden, Felipe, ¿algo más? No, profe, se me había olvidado bajar la mano. Ah, perfecto, ya. Entonces, tenemos eso primero, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Quién venía en orden? Claudio Correa, profe, y después Francisco Bascuñán. Ya. Claudio, lo escuchamos. Yo no, profe, yo la bajé. Ah, perfecto, ya. Francisco, Profe, yo quería mencionar Claudio. sobre lo de la madre, que ya, él dice que, espera, lo estoy buscando, pero Ya. que lo critica constantemente, dice que igual es complicado vivir con ella porque ella me critica mucho y es dura conmigo. ya. Es muy dura, le vamos a poner. Y crítica, ¿ya? Cuando encuentren ahí la cita, me la dicta. Es que sé que está puesta, pero no recuerdo exactamente cómo, ¿ya? Entonces, cuando habla de la madre, habla que ella es muy dura y crítica. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguien quiere volver al padre y decir cómo le parece que es este padre? Profe, queda manitos ¿Sí? levantadas. Ya. ¿Quién está primero con la manito? Por favor. El Felipe Yo- Sotelo y después yo. Ya, Felipe, Sotelo. Del padre no me acuerdo mucho, pero una parte que nos llamó la atención harto a mi grupo Ya. fue cuando textualmente decía, empecé a pasarme el rollo que no les agradaba tanto como yo pensaba. Nunca se manifestó, pero como que por distintas... Esa es como la cita, pues, no le agradaba tanto como yo pensaba. Ya, Y tal pero vez ojo, eso- ese es de él, ¿ya? O sea, ¿Cómo? él está diciendo que ahí él está hablando, ¿no? De que él no es agradable para ellos. O sea, él se imagina que él no es agradable, ¿no?
de nuevo es como parte de este modelo operante interno de sí mismo, porque no se siente uno que puede agradar al otro. ¿Sí? Y no puede Perfecto. ser como que él considere que los demás tienen como intenciones ocultas. O sea, como que tienen una doble apreciación hacia él. Y que sea como un modelo operante interno de los demás. O sí es de sí mismo. O sea, podría ser, pero está un poco rebuscado. tendríamos que ir harto más allá, porque lo que él está declarando ahí, claro, no les agrada como yo pensaba. O sea, Ya. él no tiene cómo interesar al otro. ¿Se fijan? Ujú. Probablemente, además hay algo de eso, pero queda más claro, por ejemplo, en las otras viñetas donde él dice, efectivamente, por ejemplo, cuando dice siento que están buscando la oportunidad para humillarme, está claro que la sensación es que ellos lo quieren humillar. ¿Se fijan? O Ya. cuando dice mi mamá es muy dura, muy crítica, está hablando de ella, de cómo es ella con él, ¿no? Ya. Perfecto. ¿Qué más? ¿Había alguien más con la manito levantada? Claudio parece. No, Claudio dijo que no, Leticia. parece ahora viene la Leti. Leticia. Ya, Ya. yo, profesora, tengo uno que me llama mucho la atención. Ya respecto al papá, Ya. creo que la cita es, en el trabajo le habían preguntado si yo era homosexual o no, y me dijo que les contestó que no, que yo solo era muy lento y que llevaba mucho tiempo solo. Ese fue un gran golpe para mí. Sí. Ya, y el de la mamá, él dice, Ya, pero ¿qué es, podemos decir del papá entonces, po? es que el papá como, yo creo como que O se sea, ¿cómo lo avergüenza ven de su hijo, ustedes, no? Porque estamos hablando de los modelos de los demás. que se avergüenza Él de él, nos po. está contando esa parte de su padre. No nos está contando, bueno, no sé, el papá puede tener más actitudes, ¿no? Ya, pero él está contando esa parte, que el papá le preguntan eso, que él dice que es muy lento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender o qué podemos imaginar de cómo él ve a este papá? Como que se avergüenza de él. ¿Ya? Es que igual el papá es un poco más complicado, pero pongamos ya, Ujú. si no estoy con el papá, ¿Ya? em, tengo una de los compañeros que me llamó mucho la atención, que era ¿Ya? cuando los compañeros le decían, oye, entrega la plata, suelta plata, y como que lo tiró en dirección hacia mí. Cuando escuché eso se disparó todo el cuento. Empecé a pasarme el rollo de que me tenían ahí así cautivo solo para que yo pudiera financiar los carretes. Pero a él le pidieron la plata. Sí, sí. Ya. ¿Y cómo sería ahí los otros? Como que Porque, los otros se están ojo, aprovechando de... ojo, porque eso él lo cuenta de nuevo en el contexto de los carretes, ¿eh? O sea, podría haber sido una broma que los otros le dijeron, oye, suelta la plata. No sabemos, ¿se entiende a lo que voy? Ujú. Puede que haya sido que no, y puede que haya sido una broma, un juego dentro del carrete que estaban todos seguramente medio curados, volados, etcétera, ¿no? Ya, pero él los pone a ellos de una forma. ¿Cuál es esa forma de nuevo? Cuando él dice, oye, suelta el rata, ¿cierto? Aquí estoy leyendo. Y entonces así me tienen pa' puro que yo les dé plata para los carretes. ¿Cuál de nuevo es el modelo de los demás? Que están interesados en él. Ya, Como Que que se lo quieren usan. aprovechar de él. que lo usan, ¿cierto? Que lo usan, que solo Y sí, se interesan por lo que él puede dar, pero no por la persona que en sí es. exacto, ya. Y si alguien me quiere puro sacar plata, ¿qué está buscando en el fondo? También dañarme, po. Ujú. Porque si yo tengo la sensación de que lo único que los demás quieren es mi plata y quitármela, ¿no? Que es un poco lo que él dice. Entonces, de nuevo es lo mismo. Es que los otros me van a hacer daño. Son malas personas los otros, ¿se entiende? Lo De mismo pasa nuevo, con la que lo rechazó. de nuevo es lo mismo, ¿ah? Lo mismo pasa con la amiga que lo rechazó cuando la niña dijo, eventualmente pasó lo que tenía que pasar y ella dijo que seamos amigos nomás. Porque él se había enganchado de ella y él dijo que no, que fueran amigos. Sí, Y que él prefirió emigrar porque para él era tortuoso y le estaban sí, haciendo daño nuevamente. sí. Exactamente. Entonces, si nosotros tuviéramos que resumir eso, ¿cierto? Él ve a las demás personas como amenazantes, como
con intenciones de hacerle daño, no valorando lo que él significa, incluso, ¿no? Cuando este padre dice esto de no, solamente es muy lento, eso también es una crítica. Decir, oye, es que este gallo es lento. No, lo que pasa es que este gallo sí parece homosexual, pero también es una crítica. O sea, el papá no lo defiende, ¿no? Entonces, miren esto. Y no sé si se acuerdan que esto lo vimos también en clase, esto como de la suspicacia de los más evitativos. ¿A qué está suspicaz este chiquillo? Si tuviéramos que resumir eso, ¿cuál es su suspicacia? ¿Qué es lo que está siempre como ahí de los otros? Le van a herir, le van a hacer mal, se van a aprovechar de él. Sí, exactamente. O sea, que hay un rechazo posible. Siempre hay como que siempre hay algo, ¿no? Que lo van a terminar rechazando. Que algo malo le van a hacer. ¿Se fijan? No está esa sensación de que el mundo es confiable, que las personas lo van a querer, que lo van a apoyar, que van a estar... No, al revés. Es como que todos estuvieran esperando el momento como para hacer la zancadilla. ¿Se fijan? Es decir, como, chuta, en algún minuto me van a querer sacar plata, en algún minuto van a decir, ya, entonces a ti no te quiero como pololo porque eres penca, entonces mejor seamos amigos nomás. La madre está esperando siempre que lo critique, que le diga cosas negativas, el padre por la misma, ¿no? De hecho, ojo, que si ustedes piensan en la relación de la mamá, olvidémonos de él un poquito, pero el papá de él, ¿cierto? También tiene una relación con su madre. ¿Cómo fue el papá con la mamá de él? ¿Cómo fue su papá con su mamá? ¿Mm? Yo eso le quería mencionar delante, ¿Ya? que tenía la manita levantada. Perfecto, ya, dele. Que cuando habla harto del padre menciona todo el tema de las infidelidades. Y de hecho después eso él menciona pues, que se le atribuye también una de las causas de la depresión de la madre. Y eso igual es súper interesante porque también la situación actual del padre es que está como contactándose igual con otra amante y él menciona que es por interés, porque ella tiene dinero. Entonces ahí igual podemos ver que él lo considera que es un padre, podría decirse que es desapegado, que es interesado, que es hasta insensible, si me apresuro igual. Sí, o sea, de hecho, miren, él es una parte, para que dice, hace varios años se empezó a dar una situación más o menos complicada, dice. Mis hermanas descubrieron que él estaba en contacto con otras personas. En ese instante fue fuerte. Mis hermanas me pidieron a mí que hablara con mi viejo y que abordara el tema. Yo lo hablé y en un momento se hizo el desentendido. No fue hasta que llegamos a la casa cuando mis hermanas sacaron las pruebas que tenían. Y bueno, efectivamente él estaba teniendo contactos medios eróticos, por decirlo de alguna manera, con una pareja. ¿Qué les parece esa parte? Nadie me leyó ese pedacito, fíjense, importante ese pedacito. ¿Cómo es este padre? ¿Confiable? Profe, es que el papá no brinda, disculpe, ningún tipo de seguridad, porque Ya, por eso. yo- Pero piensen en esta pregunta. ¿Es confiable este padre? Es No, deshonesto. profe, en absoluto. Es mentiroso. No es confiable, porque les ha mentido de una manera importante a ellos y a su madre. Entonces, ¿cómo él va a pensar que las demás personas van a ser honestas? No tiene por dónde. Su modelo operante interno de los otros sigue siendo de nuevo negativo. Personas que incluso pueden estarle mirando a la cara y mintiéndole. ¿Se fijan? Porque él dice, o sea, yo tuve que hablar con él y él se ha desentendido. O sea,
el señor, hasta que no le mostró el teléfono, no sé lo que haya sido, ahí dijo, ah, no, sí. Entonces, además, le mintió, po. ¿Cómo yo puedo confiar en alguien que me engaña deliberadamente, en el fondo, no? ¿Se puede confiar así? ¿Ustedes confiarían? No, pues, profe. No, po, no se puede así, po. Si yo les digo, chiquillos, el lunes nos vamos a conectar a las 9 y llego a las 10, ¿ustedes confiarían en mí? No. No, pues. Y si yo llego a las 10 y encima no digo nada, y hago como, oh, chuta, me demoré un poco, ya. Y para la próxima clase con lo mismo, digo, ya, no, la próxima no puedo a las 9, puedo a las 9:30, y llego a las 10:30. ¿Ustedes dirían, uy, súper confiable en la profe Lumenia? ¿Dirían eso o dirían, chuta, en realidad como que ya no le creemos mucho a la profe porque nunca sabemos, po? A veces dice que va a llegar una hora y no llega, o a veces dice que ese día vamos a hacer esto y hacemos otra cosa, o a veces sale a la mitad de la clase con que en realidad, no sé, se tiene que ir, que la va a recuperar y no la recupera. Piensen en eso. Si yo hiciera eso, ¿ustedes creerían en lo que yo les digo? No, profe. Ya, ese es el punto. Este chico creció con ese papá. O sea, con ese modelo operante interno de los otros, ¿no? Es difícil confiar en el mundo, po. Es difícil creer que alguien va a ser honesto, por ejemplo, con él. Es difícil pensar que alguien lo va a considerar como alguien importante. Es difícil pensar que alguien va a encontrar que es valioso. O sea, es difícil, po. Él no tiene elementos para pensar eso. Él tiene elementos para siempre estar suspicaz. Él tiene todos los elementos para creer que en el mundo las personas se relacionan desde la mentira, desde el engaño. Entonces, cuando él entra en relaciones con personas, está esperando que eso ocurra. Está esperando el momento en que lo van a defraudar. ¿Se fijan? Está esperando el momento en que le van a mentir. Está esperando el momento en que alguien va a decir, ay, que penca este gallo, no tiene plata. Ah, no, entonces no. Porque además parece, como lo dijo alguien por ahí, ¿cierto? Parece, eso no lo sabemos, pero él lo ve así, él lo siente así, eso es lo interesante. Él siente que este papá además es interesado por el dinero. Bueno, si es así, entonces él también puede asumir que el mundo funciona de esa manera. Se fijan que si uno no tiene algo en esa línea que ofrecerle a las personas, entonces las personas no van a querer estar cerca de uno, po. Y justo coincide que él efectivamente no ha podido hacer ese camino, po. O sea, él está en un trabajo que no le gusta, no gana mucho dinero, no pudo terminar su carrera, ¿se fijan? Entonces, claro, la sensación es, pucha, si yo no tengo dinero, si yo no terminé mi carrera, si yo no hice esto, entonces valgo cero, po. ¿Quién va a querer estar ahí? Nadie, po. ¿Se fijan? En cualquier minuto me defraudan, me dejan, se olvidan de mí, etcétera, ¿no? ¿Por ahí hay alguna manito levantada que yo no vea? Profe, yo tenía la mano levantada, pero está el Felipe Ya. Sotelo y Nicole Werner antes que yo. Ya. ¿Felipe? No, yo la había bajado. Y la Nicole yo creo que se Perfecto. quedó levantada, ¿o no? Ya. Una persona Yo más parece que también. estaba también. No, quedé yo parece ahora nomás. Ya. Profe, y Diga. una duda que a mí me quedó respecto, ¿cómo se podría tomar esto que las hermanas lo tomen a él como la persona que tiene que ir a conversar con el papá, como tú eres el que puedes ir a hablar con ella, ellas no querer hablar, igual sé que puede que ya sea como un apego más importante, pero también recalcar esto, que a pesar de que él tiene eso de que me van a defraudar y que es muy duro y humillante todo, él igual sigue ayudando a su hermana y a su sobrino y les da dinero para que su sobrino pueda subsistir. Pero igual me llama mucho la atención que las hermanas lo mandaran a él como ya, tú habla con el papá, tú cuida a la mamá, ¿cachai? Eso me Sí. llama mucho la atención. Ya.
Pero, o sea, la pregunta es, si tú crees que ella, él es su figura de apego, eso no entendí. ¿Cuál es la pregunta? Entiendo que llame la atención. Es que siendo que él tiene el muy de sí mismo y negativo de los otros, eso lo que las hermanas confían en él no podría hacer cambiar un poco esa perspectiva. Ah, perfecto, ya. O sea, debería, po, pero no funciona así, po, ¿se fijan? Es más importante lo que le dicen sus padres, porque así somos los seres humanos, chiquillos. Nosotros vivimos en un mundo en que nuestro espejo o nuestros espejos más importantes son nuestros cuidadores. Entonces, cuando nuestros cuidadores nos dicen a nosotros cómo nosotros somos, ¿no? Nosotros, en general, no cuestionamos eso. Después es un diálogo interno. O sea, no sé si se acuerdan de la teoría de, no sé si lo vieron en la carrera, la propuesta de Vygotsky. ¿Alguien se acuerda de la propuesta de Vygotsky? ¿No? ¿No le suena Vygotsky por ahí? Sí, Bueno, no sí. importa. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que lo que dice Vygotsky es que cuando nosotros somos niños, ¿cierto? Las personas que están a nuestro alrededor nos dicen cosas, ¿cierto? De cómo son. Y él lo que dice es que luego pasa un periodo en que eso se transforma en autodiálogos internos. El habla interna le llama él, ¿no? Entonces, lo que él dice es que luego ya no necesitamos que nadie nos siga diciendo. Nosotros ya eso lo tenemos como parte de nuestro como discurso interno en el fondo. Entonces, si nosotros crecimos con cuidadores que nos dijeron, no sé, voy a inventar, ¿no? Oye, tú eres súper tonto. Oye, o sea, olvídate, ¿quieres ir a la universidad? No, ¿de a dónde? No te da, mejor ponte a trabajar. O sea, ¿pero qué querías estudiar ingeniería? Ingeniería, pues si tú eres pésimo para las matemáticas, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Bueno, luego ese chico, chica, va a terminar de verdad sintiendo que es pésimo y sería una súper mala idea arriesgarse a algo así, ¿no? Sin cuestionarlo en general. ¿Ya? O sea, eso es lo habitual. Entonces, este es uno que creció así. Miren, nosotros con Luis, que es el terapeuta, hicimos todo un trabajo con él, con este paciente, para poder como ir siendo el espejo contrario. O sea, Luis se transformó, como en esta figura transitoria, ¿no? En alguien que le empezó a evidenciar todas aquellas cosas positivas que él no podía ver de sí mismo. Y a mí me da pena cuando lo veía en sesión y el cabro contaba esto, ¿no? Decía que la mamá es súper crítica, que en su familia en general todos decían que era como súper despreocupado porque era el que llegaba y se encerraba en su pieza, ¿no? Entonces la mamá decía que claro, que él no le interesaba, que nunca estaba pendiente de su familia. Miren, solo críticas, ¿no? Y este chiquillo, no recuerdo si está puesto ahí en el relato todo esto que voy a decir ahora, ¿ya? Si no está, se los digo yo en el fondo. Pero resulta que este cabro, no sé si se acuerdan que eso sí aparece, que él estaba viviendo solo. Este chico se había independizado ya, pero resulta que la mamá se deprimió y este cabro se asustó en el fondo, que a la mamá le pudiera pasar algo y todo con esta historia del papá, que se había ido, que la había abandonado y todo. Y entonces él volvió por eso a vivir con ella. Este cabro ya se había ido de la casa, ¿no? Estaba haciendo su vida, entre comillas, ya. Cuando pasa todo esto con la madre, él se asusta y dice, pucha, mi mamá está mal, qué sé yo, y vuelve para acompañarla a ella. Y no solo eso, este cabro, su sueldo, que él trabajaba en un lugar como cocinando, era maestro de cocina, el sueldo que este cabro ganaba prácticamente completo se lo daba a su familia, entre la mamá, este sobrino, sobrina, no me acuerdo si era sobrino o sobrina que tenía, que era hijo de la hermana. Este cabro no se compraba ni una polera.
De hecho, a nosotros con Luis, ¿no? Y a lo que comentábamos con los alumnos en esa época, era, pero todo para su familia, hiper preocupado. Y sin embargo, el discurso completo era ese, como que, claro, llega, se encierra, ¿no? Así como súper penca, la cuestión. Nadie veía todos esos aspectos de él, que en el fondo él, o sea, claro, él podría haber llegado a cerrar su pieza, pero se fue a ir con la mamá para acompañarla para que no estuviera sola, ¿no? Porque el papá se la había dejado. Y encima todo lo que ganaba se lo daba entre la mamá para pagar las cuentas, para el cabro chico, ¿no? O sea, nadie ni siquiera le agradecía todo eso. O sea, es que era triste. Entonces, Luis hizo todo un trabajo en el fondo, como de poder cambiar ese modelo de sí mismo negativo por uno positivo y empezar como muy de a poco, ¿cierto? A mostrarle todo eso. Este era un cabro que además era hiper inteligente. Este cabro se leía un libro en una noche. A nosotros, o sea, y contaba, ¿no? Porque claro, él estaba súper frustrado porque no había podido estudiar la carrera que quería y todo. Pero este cabro claramente podía estudiar lo que se le diera la gana, ¿no? Y él nos contaba que de hecho, no sé, pues él de repente no podía dormir, entonces pescaba un libro de, no sé, 300 páginas y se lo leía en la noche. Y hablaba y le contaba a Luis cosas como así muy, muy estudioso, ¿no? Todo eso nadie jamás, nunca se lo decía, lo reconocía, etcétera, ¿no? Entonces, claro, uno lo puede ver desde afuera, pero la persona que está metida en ese escenario no tiene cómo. O sea, no tiene cómo porque todo el día le están diciendo eso. A él todo el día le estaban diciendo que era penca en el fondo, o sea, que de verdad o sea, en el fondo, en resumen, era eso. O sea, pucha, llegás y te encerrás, no te importaba, no te importa tu familia. Oye, si porque le importara era que se había ido a vivir ahí, pues. O sea, por último, de las gracias, pues. Si el cabro dejó toda su vida entera, podría haber seguido haciendo otras cosas y se fue ahí a acompañar a la mamá. En el fondo, nadie más hizo esa pega. O sea, bueno, podría no haberle hecho nadie, ¿se fijan? Ya. Pero él fue, pues. O sea, nosotros hablábamos con Luis, yo le decía que este cabro, al revés, pues es demasiado bueno, pues, demasiado. Y nadie se da cuenta de eso, nadie lo nota, ni él mismo. Entonces, así es bien difícil como tener un modelo de sí mismo más positivo, por mucho que una persona, que era la hermana, ¿cierto? Era una que le agradecía porque él le ayudaba con el niñito, le compraba cositas y todo. Y la hermana, la misma onda, no era muy distinta. Con ella hablaba más y todo, pero tampoco era una que, pucha, de verdad, así como que le reconociera todo lo que hacía. Entonces, la verdad es que, bueno, eso le tocó a él, punto, ¿no? Ya, ¿quiénes son las figuras de apego más importantes para Emilio? En orden, por favor. ¿Quién es la primera figura más importante? La madre. Perfecto. La primera es la madre. ¿Quién viene después de la madre en orden de importancia? El padre. El padre. Perfecto. ¿Alguien más? Hermana o sobrino. ¿O el Porque si no, sobrino? hermana o el sobrino, porque si no, no daría tanto por ellos. Ya, pero ¿cumplen con los criterios de una figura de apego? No, no cumplen. No cumplen. Ninguno de los dos. Así que nos tendríamos que ir quedando. ¿Sí? ¿Por qué no cumplirían con esos criterios? Disculpe, que a lo mejor me perdí. Ya. Recordemos. ¿Cuáles son los criterios que a uno le hacen pensar en la figura apego? De partida, ¿Los cuidadores profe, está el principales? tema de que Ya, espérenme, hay varias cosas. Por ahí alguien dijo que en general son los cuidadores principales, ¿cierto? Perfecto. ¿Alguien Y más? la pareja y el terapeuta. Ya, sí, pero lo que pasa es que el terapeuta es transitorio, ¿ya? Entonces, claro, ahí está recién empezando a convertirse en apego, pero no podríamos decir que todavía ya es, ¿no? Ya, y la pareja, acuérdense que las parejas, cuando son esporádicas,
no son figuras de apego, ¿ya? En general. El sobrino no podría ser una figura de apego, yo Profesora. creo. A ver, abramos la discusión. ¿Aló? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Alguien, no sé, alcancé a escuchar algún hombre que iba a decir algo, pero después se me perdió su voz? Por ahí. Ha sido Francisco, Felipe. Hay algunos nombres que se me repiten. Así como, Profesora. Felipe, ya. Se- ¿Sí? Ah, ya. Creo que estoy Se con escucha. delay, pero creo que Ah, se se escucha. escucha. Iba a decir como por ejemplo para descartar la idea del sobrino es que no esto volví Espéreme, es que escuché un poquito cortado. Escuché algo del sobrino, pero no escuché bien. mal. Se corta. ¿Alguien le escuchó bien para que nos repita la pregunta? Se cortó. Yo no lo escuché, pero Ahora se escucha, profe. ¿Qué creo Ahí que se escucha mejor. Ahí se ya? escucha mejor. No, lo que le estaba diciendo es que una de las cosas como para poder descartar el tema del sobrino, dijo la Leti, es que las Ya. figuras de apego siempre son figuras que uno consigue como más sabias o más preparadas que uno. Sí. Absolutamente, ¿cierto? Porque no podríamos decir aquí, por ejemplo, que él se apoya en el sobrino, ¿no? Más bien él podría ser una figura de apego para su sobrino. ¿Se fijan? O sea, él no tiene una relación en que parezca que el sobrino es lo más importante de él y que él... Ya, pensemos en esto, pensemos en una inversión de roles, ¿no? Que Bowlby lo describe, ¿cierto? Porque claro, lo que uno esperaría, ¿cierto? Es que las figuras de apego sean los cuidadores y como dice Francisco o Felipe, el que dijo recién. Felipe. Profe. Felipe. Ya, y como dijo Felipe, ¿cierto? También lo más habitual es que sea una figura o con más sabiduría o con más fortaleza, ¿cierto? O en quien uno efectivamente puede apoyarse, salvo cuando uno ya adulto tiene una figura como más partner, ¿cierto? Como con la pareja, que en este caso no lo hay, porque este cabro no tiene ninguna pareja estable, entonces nadie se ha convertido todavía para él en una figura de apego a nivel de pareja, ¿no? Ya, pero supongamos que se diera una inversión de roles, que eso está descrito en la literatura, que es cuando efectivamente un niño se transforma en la figura de apego de un adulto, por ejemplo, un hijo. O sea, que en ese caso es un hijo que termina regulando a sus padres, por ejemplo, ¿no? Ya, pero en este caso nada parece indicar eso, porque no dice, por ejemplo, en el relato, que Emilio, no sé, pues necesite calmarse con su sobrino, no dice, por ejemplo, que en realidad él se siente más tranquilo cuando su sobrino llega, no, que podría ser, que uno lo podrían hacer hipotetizar que hay una inversión, ¿no? Como que está dado vuelta esto, que no es lo aconsejable tampoco, no debería producirse, pero bueno, a veces se produce, ¿no? Que los hijos terminan regulando sus propias figuras las figuras de apego no funcionan como figuras de apego, porque en realidad son los niños los que regulan a los papás. Ya, pero no parece ser este el caso, ¿ya? Por eso que aquí no correspondería el chiquitito este, ni tampoco la hermana, porque la hermana, imagínense que la hermana a este no en ningún minuto aparece como alguien que a él lo ayude, lo calme, lo acompañe. Sí tienen buena relación aparentemente, pero no como para transformarse en una figura de apego. Acuérdense que con la figura de apego se busca la proximidad, se busca cómo se protesta cuando hay separación, ¿no? Eso parece mucho más con los padres de él, todavía, a pesar de la edad que tiene, ¿ya? Profesora, Sí. eso también se refiere a de que las figuras de apego tienen que ser base segura y refugio seguro. Y en este caso no cuentan con esos criterios. Lo otro que quería mencionar, Los cuidadores. no, pues el sobrino y la hermana, po. Ah, claro, no, nada, nada. Y fíjense Profesora, que, con ojo, respecto al tiro, a lo que dijo, y fíjense que la madre, a pesar de todo, ¿no? Para él
algo le ocurre que seguramente igual es un lugar donde él quiere estar. ¿Se fijan? Porque igual se va a vivir con ella. Ahí hay otro elemento. Porque uno puede decir, chuta, pero en realidad la madre es súper crítica, es dura. Sí, pues, pero ¿y dónde se va a vivir él con ella? Pues, ¿se fijan? Profe, y Entonces, también, o sea, igual se comenta que busca con la la depresión. cercanía con ella, ¿sí? Profe, ¿Alguien me habló? ¿Mm? sí, que en una parte se comenta que él vuelve a la casa porque la mamá entra en depresión Sí, por el tema del abuelo. Entonces también como que trata sí. de proteger a su mamá. Entonces, por eso Todo creo el que rato, po. No, todo el rato. O sea, la madre para este chiquillo claramente es la figura de apego más importante en su vida en este momento. O sea, él puede tener 29 años, pero este no está en la etapa de los 29 años, digamos. ¿Se entiende? Él está como en la etapa anterior. Él todavía es un adolescente en el fondo. Él no se ha divorciado de su madre. Él sigue todavía, quien lo regula a él es su madre. ¿Se fijan? Entonces, cuando él se entera que la mamá está mal y todo, él se va a ir con ella. Para estar ahí, para estar al lado, porque seguramente, claro, no pudo seguir viviendo con esa preocupación. ¿Se fijan? Partió para allá, po. Entonces, aquí el padre lejos es la persona que para él sigue siendo su figura de apego más importante. Y el profe, padre, ojo, el padre sigue siendo también alguien muy, muy importante, aunque no viva ahí. Tengan cuidado con eso, porque a veces yo, de repente me pasa, ¿no? Que los chicos cuando me mandan los reportes me dicen, ah, no, pero el padre se fue hace años, ¿no? Así que ya no es su figura de apego. Ah, no, o como el padre se separaron su papá, el papá ya no es la figura de apego. Acuérdense que las figuras de apego suelen ser estables. Que dos progenitores se hayan separado, en general no significa que entonces los hijos ya no tienen más un vínculo con una. Incluso que no los vean, ¿ah? Ojo. O sea, como que recuerden ese aspecto. Las figuras vinculares más importantes suelen mantenerse en el tiempo para uno. Entonces uno puede no verlas, ¿no? Pero en la cabeza están todo el rato, po. Acuérdense que nosotros los adultos tenemos un mundo internalizado en el fondo, ¿no? Que a veces, o la mayoría de las veces diría yo, ¿no? Pesa más que el mundo concreto. Así que no se olviden de eso. Ya, alguien tenía una duda por ahí. ¿No? hay manitos levantadas, profe. Ya. ¿Cuál es la primera manito levantada para que me comente? Creo que es la Carla. ¿Carla? Sí, Carla A mí todavía me Villarreal, aparece parece. Claudio, ¿eh? Ah, no, Carla. Carla y Michelle, según yo. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Sí, profe. Ya. Carla, la escucho. Y Javiera, en tercer lugar. No, profesora, es que ya me respondió con lo que estaba comentando. Ya, perfecto. Michelle. Ya, es que yo tenía una duda, profe. Ya. Porque usted dice que la figura de apego de él, la más importante, la primordial, es su mamá. Sí. Pero a mí me quedó una cosa dando vuelta porque cuando habla de ella, de cuando se fue a vivir con ella, dice, fue por eso más que nada que volvió a vivir con ella, para que no estuviera sola porque estaba muy, muy mal. Y como que con eso sentí que solo se va por ella, a vivir con ella por eso nomás, que como que no es porque él realmente quiera. Y aparte que dice que es difícil vivir con ella porque es tan dura, entonces yo llego y me voy a mi pieza. Entonces no comparte con ella, entonces no siento que cómo puede ser tan importante esa figura y al mismo tiempo no interactúa con ella, ¿cómo se refiere a ella? A como que se fue a vivir obligado con ella. No sé si estoy como muy complicada yo o si veo entre líneas, pero no sé qué, no sé si me puede aclarar Michelle, eso. ¿cierto? ¿Michelle? Sí, Michelle. Sí, Michelle. Ya, Michelle, todo eso tiene que ver con el estilo de apego. Todo eso que
tú no entiendes es por el estilo de apego que él tiene. ¿Cuál dijimos que era el más prioritario? ¿Se acuerdan cuando dijimos que había uno que primaba? ¿Cuál era? ¿Evitativo? El Evitativo. Ya. Y entonces, recuerden, ¿cómo son los evitativos? Toda la Estoy ahí, pero explicación está ahí. ¿Mm? estoy ahí, pero no te pesco. Estoy ahí como físicamente, pero distanciado. No tenemos conversación. Él está ahí apoyando a la mamá, pero su apoyo es como monetario. Pero Exactamente. no de tener una relación así como de cariño, de conversa. Porque uno puede inferir que cuando niño, él buscó eso y la mamá lo rechazó y lo sigue rechazando. Entonces, ¿para qué voy a ir allá si me va a causar más daño, po? Entonces yo Tal estoy ahí cual. para él, pero estoy ahí Pero contigo, te cerca. estoy acompañando cerca, pero no comparto contigo. Exacto. Es decir, Profesora, te y a mayor busco, estrés o miren, ansiedad. miren esto, denme un segundo. Busco la proximidad, ¿cierto? Pero no el contacto cercano, porque ese ya descubrí que es rechazado. Entonces, busco estar cerquita, pero en ningún caso arriesgarme a que me rechace de nuevo. Entonces él se va a vivir al mismo lugar, ¿no? Pero obviamente, si él se acerca demasiado, él ya sabe que lo va a pasar mal. Entonces, se queda cerquita, pero no se acerca. Es una búsqueda de proximidad igual, pero no la cercanía física, no ese contacto. Oh, se fue la profe. Se fue la profe, Profe, parece la que se la apagó el computador. escuchamos. ¿Se apagó el computador o qué? Parece que se le apagó. O los bloqueé. ¿Qué pasó? Parece que a la profe se le apagó el compu. Habría que esperarla. Ya, comentemos el caso. Encontré súper entretenida la clase así, está bacán igual, como es distinto a otros. Opino lo mismo, caché, que igual. Sí, yo pienso. Habla, Pipe, nomás, habla. No, sí era eso. Dijimos lo mismo al mismo tiempo. Que opinábamos lo mismo.